de la quinta semana de Pascua. Lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 5 al 18. Salmo 113. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 21 al 26. Gloria a ti, Señor. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, tal vez muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de crecer en zonas donde los árboles dan fruto, y nos hemos dado cuenta o nos hemos fijado que muchos de los frutos que comemos a lo largo del año tienen su momento, tienen su estación, y a pesar de que el ser humano en los últimos años, por obtener más ganancias, por obtener bienes, ha alterado la naturaleza de muchos productos, de muchos frutos de la tierra, muchos frutos todavía tienen su momento, su tiempo en el que se cultivan y en el que dan el fruto. Y hoy hemos escuchado eso de parte de Pablo y Bernabé, los cuales, al ser expulsados de ciertas ciudades, van a varias ciudades, continúan predicando el Evangelio del Señor, y en una de ellas la gente piensa que ellos son dioses, piensan que son dioses paganos, dioses griegos, piensan que es Zeus y piensan que es Hermes. Y cuando la gente se prepara para irles a dar una ofrenda y delante de ellos ofrecer sacrificios y holocaustos, viene Pablo y sale al encuentro de la gente y les dice: miren, nosotros al igual que ustedes somos mortales, somos humanos, y es bien importante el mensaje que Pablo transmite a esta gente. ¿Por qué? Porque para nosotros, queridos hermanos, muchas veces debemos de tener cuidado con la manera en que reaccionamos conforme a la transmisión que tenemos de la palabra del Señor. A veces nosotros nos pensamos que somos los únicos que podemos decir quién entra y quién no entra al reino de Dios, cuando en realidad el juicio de quién entra o quién no entra, como dice el Señor Jesús, o sea, ustedes me pueden servir, pero quien esté a la derecha o a la izquierda de Dios mi Padre, es decisión de Él, no es decisión mía, dice el Señor Jesús, cuando la mamá de los Zebedeos le pide que uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. Pues igualmente sucede con este mensaje de Pablo y Bernabé. Todos nosotros debemos de ser muy cuidadosos con esa palabra de Dios, cómo la transmitimos. ¿Por qué? Porque recuérdense que nosotros no somos Dios.
Dios es el que tiene la última palabra. Y si bien es cierto, Dios es un Dios de justicia, un Dios justiciero que no dejará pasar nada y a todo pondrá su valor y su precio, Dios también es un Dios de misericordia y bondad. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún peso alguno sobre la decisión que Él tome de quién es salvado y de quién no es salvado. Porque solo Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Solo Él conoce lo profundo de nuestras entrañas. Y por eso Pablo termina este discurso para esta gente, para orientar a esta gente, termina diciéndoles: Él es quien permite que las lluvias bajen desde el cielo y que el fruto se dé en su tiempo, en su momento. Es así entonces como también nosotros podemos reconocer que la bendición de Dios que llega a nuestra vida, Él sabe el momento justo y oportuno en el que le envía. Y muchas veces esa bendición va acompañada de momentos en los que nos desesperamos, momentos tristes, momentos angustiosos. No todo el tiempo la bendición de Dios llega con sonrisas y con alegrías. Muchas veces la bendición de Dios va escondida, va camuflada en medio de tristezas, de llantos, de situaciones complicadas. Y de esa manera entonces nosotros podemos enjugar nuestras lágrimas y ver cómo la misericordia de Dios se manifiesta a través de aquello que el Señor nos regala, a través de aquello que el Señor nos dona. Y por eso, cuando Jesús en el Evangelio de Juan hoy nos invita a permanecer en su amor, porque Dios nos ama como Él nos ama, ante la pregunta que le hace el otro Judas, no el Iscariote, no el traidor, sino el otro Judas: ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos dices? Le pregunta: ¿por qué nos dices y por qué hablas de mostrarnos a nosotros y no al mundo? ¿Por qué lo hace, queridos hermanos? Porque para el Señor es importante, primero, revelarse a los más cercanos, revelarse a nosotros que lo seguimos fielmente. Y de ahí, de que se revela a nosotros, y nosotros lo conocemos, y nosotros lo amamos, y nosotros lo estudiamos, lo leemos, lo contemplamos, lo adoramos. A partir de ahí nosotros podemos hablar de nuestra experiencia con Dios. Podemos hablar de nuestra experiencia con ese Señor Jesús que nos ama, con ese Señor Jesús que nos cuida, con ese Señor Jesús que nos bendice. Si alguien me ama, dice el Señor, guardará mis palabras, y mi Padre también lo amará. Entonces vendremos y haremos morada en Él. Esto quiere decir entonces que si yo amo a Jesús, si yo guardo sus palabras, si yo conozco sus palabras, o sea, si yo conozco su Evangelio, el Señor junto a Dios vendrá a tener un espacio en mi vida, en mi corazón, en mi ser. ¿Por qué? Porque todo mi ser, toda mi persona pertenecerá completamente a Jesús y a Dios nuestro Padre. Finalmente, Jesús revela la presencia del Espíritu de Dios que vendrá después de que Él se vaya. El Padre enviará para ustedes el Consejero. Enviará a ustedes el Espíritu Santo, aquel que será el intérprete. Esto quiere decir entonces que nada de lo que conocemos, nada de lo que escuchamos de la palabra de Dios puede ser palabra de hombre. Todo debe de ser interpretado a través del Espíritu Santo. No es porque a mí se me ocurre hablar, se me ocurre decir, yo puedo decir esta es la palabra del Señor, cuando posiblemente
esa palabra va teñida de odio, de rencor, de resentimiento, de condena, de injusticia. Porque muchas veces nosotros, si vemos y analizamos muchas cosas de la palabra del Señor que muchas personas transmiten, nos damos cuenta que van llenas de odio, van llenas de rencores, van llenas de resentimiento, van llenas de beneficios propios, de provecho propio, no van llenas en ningún momento del Espíritu Santo. Y por eso nosotros debemos de ser muy astutos, queridos hermanos, a quien escuchamos en la transmisión de la palabra de Dios, porque debemos de ser muy astutos a través del Espíritu Santo para saber quién realmente me transmite palabra de vida y quién me está transmitiendo palabra de muerte o palabra de odio, palabra de rencor, palabra de resentimiento. La palabra del Señor no es para atacar a nadie, sino simple y sencillamente la palabra de Dios es para transformar, para convertir, para regenerar, pero sobre todo para hacer que la presencia del Señor Jesús habite en nosotros, y si la presencia del Señor Jesús habita en nuestros corazones, también habitará la presencia de Dios nuestro Padre. Dispongámonos pues, queridos hermanos, a darle like a este video, compartámoslo, activemos las notificaciones, suscribámonos a este canal. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.